Primeramente, para definir lo que es falla renal aguda, tenemos que saber qué es, ¿no? ¿En qué consiste? Como, como ustedes saben, la falla renal aguda es una disminución rápida de la tasa de filtración glomerular que conduce a la acumulación de productos, de desechos, productos nitrogenados, incapacidad de mantener la homeostasis de fluido y electrolitos, ¿no? Siguiente. Bueno, se ha clasificado. Tenemos varias clasificaciones, ¿no? El más antiguo, que es Rifle, creo que todos lo conocen, donde se utilizaba el estadio de riesgo, injuria, falla renal, pérdida y enfermedad renal crónica, ¿no? Siguiente. El siguiente clasificación es el famoso AKIN, del año 2007. Acá podemos ver, se toma en consideración dos puntos importantes. Uno es el criterio de la creatinina y el otro es el flujo urinario. Y está estadificado en tres etapas, ¿no? El estadio 1, el estadio 2, el estadio 3. En el estadio 1, ¿qué nos dice? Cuando el aumento de la creatinina es más de 0.3 miligramos decilitro y un flujo urinario menos de 0.5 mililitros kilopeso hora por 6 horas, ¿no? En el estadio 2 es el aumento de la creatinina basal por 2 o 2.9 y el flujo urinario es menos de 0.5 mililitros kilopeso hora por más de 12 horas. Y en el estadio 3 hay aumento de la creatinina basal más de 3 o 4 miligramos decilitros con un aumento agudo de 0.5 miligramos decilitros hacia la terapia de reemplazo renal, ¿no? Y el flujo urinario acá sí va a caer bastante. Es menos de 0.3 mililitros kilopeso hora en 24 horas o pacientes que están en anuria, ¿no? Siguiente. Para ello, nosotros debemos de conocer los rangos de referencia de la creatinina. Esto es según el grupo etario y según el sexo. Como ustedes pueden ver en este cuadro, cuando recién nacen, tienen de 0 a menos de 14 días, la creatinina se puede subestimar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no es la creatinina real, es la creatinina de la madre que sale en el examen de laboratorio y ahí muchas veces nos puede llevar a confusiones. Conforme van pasando los días, los meses, hasta los 2 años, ya la creatinina se empieza a descender y empieza a mostrar cuáles son los rangos reales, ¿no? Para ello, no sé si ustedes han escuchado o saben sobre la fórmula de Schwartz. Nosotros lo utilizamos, el que más utilizamos es el Schwartz modificado, pero también hay otras tablas que se puede utilizar según edad y según sexo, ¿no? El que mayormente utilizamos y es común es el Schwartz modificado, que es 0.413 por la talla sobre la creatinina. Cuando es menos de 2 años, nosotros utilizamos un conversor que es multiplicar por 89 y dividir entre la tasa de filtración glomerular, que también es de acuerdo al grupo etario hasta los 2 años, ¿no? Siguiente. La otra cosa que debemos de saber es la definición, cuándo es oliguria y cuándo es poliuria. Oliguria, en recién nacidos, menos de 1 mililitro kilopeso hora, en lactantes 0.5 a 0.8 mililitros kilopeso hora, y en la infancia ya lo sacamos por metro cuadrado, ¿no? Menos de 12 mililitros metro cuadrado hora. Y en adolescentes y adultos consideramos oliguria menos de 400 a 500 mililitros en 24 horas y anuria cuando es menos de 100 mililitros en 24 horas, ¿no? Esos dos conceptos debemos de tenerlos claros. ¿Cuál es la creatinina de acuerdo al grupo etario y cuál es la definición de oliguria, ¿no? Siguiente. En la última clasificación, como les mencioné anteriormente, Rifle, aquí, Cadigo, que es la última clasificación, el que utilizamos, entre Akin y Cadigo no hay mucha diferencia, ¿no? La diferencia es en el flujo urinario.
Si ustedes vuelven hacia las tablas anteriores, la única diferencia que van a encontrar es en el flujo urinario, nada más. Siguiente. También debemos de saber que existe el CADIGO neonatal para aquellas personas que están haciendo la subespecialidad o se van a especializar más adelante en neonatología, ¿no? Deben de saber que existe el CADIGO neonatal. Entonces, lo que todos debemos de saber, que la actual clasificación que utilizamos es el CADIGO. Siguiente. Ya. En este cuadro podemos ver la definición de falla renal aguda, cuando decimos enfermedad renal aguda y cuando decimos enfermedad renal crónica. No es lo mismo. Como bien lo ponen acá, día 0 hasta el día 7, nosotros podemos definir como falla renal aguda. Temprana o tardía. Temprana, menos de 48 horas y tardía, más de 48 horas. Pasado los 7 días hasta los 90 días, se considera como enfermedad renal aguda. Y más allá de los 90 días, es la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, nosotros en esta oportunidad vamos a hablar sobre, empezando del día 0 hasta el día 90, ¿no? Adelante. ¿Qué tenemos respecto a la epidemiología? El recién nacido en estado crítico, el lactante con cardiopatía congénita, trasplante de médula ósea, órganos sólidos, pacientes con sepsis, que hayan hecho hipotensión, alto riesgo de falla renal aguda. Asimismo, aquellos pacientes que tienen enfermedad renal primaria, ¿no? Entre un 7 al 10%. Pacientes que son sometidos a cirugías cardíacas, alto porcentaje, 40% de hacer falla renal aguda. Pacientes lactantes con muy bajo peso al nacer también tienen un porcentaje de falla renal aguda. Pacientes que están en la UCI, ¿no? Que desarrollan falla renal aguda. Dentro de los hospitales, creo que los que más desarrollan falla renal aguda son los pacientes que se encuentran en la UCI, ¿no? Y sobre todo aquellos que están en ventilador mecánico o que están recibiendo vasoactivos o por la sepsis mismo, utilizan un montón de medicamentos que nos pueden llevar a una nefrotoxicidad, ¿no? Siguiente. Ahora, los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuando tengo enfermedad crítica, si tengo un paciente séptico, hipotenso, que está en ventilación mecánica, que está utilizando otro tipo de oxigenación extracorpórea, debo de pensar, es un factor de riesgo para una falla renal aguda, ¿no? En pacientes neonatos con baja edad, al nacer, cuando tienen asfixia perinatal, que es común ver falla renal aguda, en este caso, cuando tienen una hernia diafragmática, cuando tienen displasia congénita, cuando tienen broncopulmonar o cuando la mamá está expuesto a IECAS, ¿no? En el último trimestre de repente del embarazo. En pacientes con cirugía cardíaca, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar, aquellos pacientes que hayan sido trasplantados, ¿no? O la exposición a medicamentos nefrotóxicos. Siguiente. Este es un cuadro similar que nos dice lo mismo que el anterior, ¿no? Solamente cambia o incluye algunos detalles más específicos. Por ejemplo, acá en lo que es nefrotóxicos, ¿qué medicamentos nos puede causar nefrotoxicidad? A la cabeza, los aminoglucósidos, y son los que más se usa en los neonatos, ¿no? La vancomicina, la anfotericina, nos puede causar falla renal aguda, ¿no? Los YECAS, ya lo habíamos dicho, y pacientes que necesiten alguna imagen donde se tenga que usar contraste, como la tomografía o la resonancia magnética, ¿no? Siguiente. Ahora, dentro de la clasificación hay varios tipos de clasificación. Lo que yo voy a mencionar se relaciona en entorno clínico o circunstancial. Dentro de ello puede ser adquirida en la comunidad
asociada a una sola injuria predominantemente. En cambio, la adquirida en el hospital, el entorno de cuidados críticos frecuentemente es multifactorial. Entonces, la causa de la falla renal aguda, en este caso, sobre todo en hospitalizados, es multifactorial, ¿no? Ahora, la otra clasificación es oligúrica, no oligúrica. Ya sabemos la definición cuando decimos oligúrica, ¿no? Siguiente. La otra clasificación que tenemos, y creo que la mayoría lo conocemos, es la clasificación prerrenal, renal, posrenal, ¿no? Aquí, prerrenal, que es la más común en la edad pediátrica. Esto generalmente a una disminución de la perfusión renal por la hipovolemia o reducción de la circulación efectiva, ¿no? De la tasa de filtración glomerular con una función tubular intacta, a diferencia de la renal, donde va a haber un daño estructural parenquimal y la causa más común es una hipoperfusión prolongada, en este caso sepsis, nefrotoxinas, otra vez los pacientes en UCI, que son los más expuestos, o aquellos pacientes que están con enfermedades glomerulares graves. Y en la posrenal, la causa más común son las obstrucciones anatómicas congénitas o adquiridas en el tracto urinario inferior. Siguiente. Ahora, hay otro tipo de clasificación que se basa en la estructura y en la función. Cuando digo aquí, cuando hay un incremento del marcador y cuando se eleva la creatinina, ¿no? En este cuadro podemos observar, vemos que todos los marcadores están en esta clasificación, ¿no? ¿Quiénes se relacionan con la función? El marcador de la creatinina, cistatina C, y ¿quiénes se relacionan con la injuria estructural? El N-gal. Y podemos ver que el marcador de la injuria del N-gal y del aumento de la creatinina nos va a condicionar a una falla renal aguda, ¿no? Siguiente. Ahora, las causas. Como lo mencionamos, la prerrenal, que es la más común, la hipovolémica, falla cardíaca, síndrome hepatorrenal. La falla renal, a nivel de las arterias, cuando hay una oclusión, ¿no? Vasculitis de grandes, medianos vasos. A nivel de vasos pequeños, como las vasculitis de pequeños vasos, como la microangiopatía trombótica. A nivel glomerular, lo más común en los niños es la nefritis lúpica, la posinfecciosa, las glomerulopatías relacionadas a endocarditis y la púrpura de Henon-Schöll, ¿no? Que es la más común también que vemos a cada rato. Y lo otro es la necrosis tubular aguda, inducido por nefrotóxicos, por isquemia, por rabdomiolisis, en pacientes que sufren de quemadura, gran quemado, por ejemplo, hacen su cuadro de rabdomiolisis y nos va a llevar a una necrosis aguda tubular, ¿no? Y lo otro, la nefritis intersticial por drogas, infección, la obstrucción intratubular y la obstrucción post-renal, como los cálculos, que también es frecuente ver en pacientes pediátricos. Siguiente. Dentro de la prerrenal, la respuesta funcional apropiada a la hipoperfusión nos va a condicionar a ello, ¿no? Es una de las iras prerrenales más frecuentes, entre un 40 al 55%, y la oliguria es la respuesta renal para preservar el volumen intravascular. Cuando nosotros vemos en un paciente que de repente ha hecho una falla renal aguda, pero conserva la diuresis, es un buen signo, a diferencia de que el paciente que haya hecho falla renal aguda que está con una diuresis disminuida o ha hecho anuria, es un mal signo, ¿no? Que podría condicionarnos a que pueda ser una falla renal, ¿no? Y las causas ya lo hemos mencionado: la deshidratación, las hemorragias, el uso excesivo de diuréticos, shock, síndrome nefróticos, ¿no? Sepsis, falla cardíaca, todo lo que menciona en este cuadro nos podría condicionar a una
falla prerrenal. Siguiente. Ahora, cuando esto sucede, ¿qué pasa? Se va a activar los barroreceptores y osmoreceptores. Se activan los barroreceptores, hay aumento de la norepinefrina, va a haber un aumento de la angiotensina 2 y al aumentar esto va a haber una vasoconstricción renal que va a condicionar a una disminución de la tasa de filtración glomerular y posteriormente nos va a condicionar a disminución de la FeNA y los osmoreceptores, va a aumentar la hormona antidiurética y va a haber un aumento de la reabsorción de agua a nivel del conducto de los túbulos y una disminución del flujo urinario, ¿no? Siguiente. Dentro de la renal. Las causas más frecuentes, las que tenemos, las glomerulopatías, la hemoglobinuria, mioglobinuria, los pacientes que están de repente usando algún tipo de medicamento nefrotóxico por una larga estancia, ¿no? O pacientes que de repente en adultos, por ejemplo, es frecuente ver pacientes intoxicados por alcohol, ¿no? Ahora últimamente en las noticias hemos podido ver sobre la intoxicación por metanol, ¿no? Siguiente. Dentro de la falla renal intrínseca, que es la renal, va a haber una hemodinamia, anomalía a nivel de la hemodinámica, donde va a haber una disminución en el flujo renal sanguíneo, más del 50%, y ello nos va a llevar a un daño del endotelio, ¿no? Va a haber más vasoconstricción y menos vasodilatación. Y todo ello nos va a llevar a una vasoconstricción persistente, una hipoxia medular, injuria tubular y posteriormente a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Siguiente. También vamos a ver alteración a nivel de la dinámica tubular. Al ver esto va a haber una reducción del ATP intracelular, ¿no? Siguiente. Otra de las alteraciones que vamos a ver es a nivel de la estructura celular tubular. Va a haber una pérdida de polaridad celular y bordes en cepillo, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, cuando hay daño, cómo se destruyen las células, ¿no? Hay se aplanan, empiezan a perder los bordes en cepillo, y están todas chuecas, feas las células en la parte de abajo, ¿no? En cambio, en la parte superior, en la imagen superior, vemos un epitelio normal. Entonces, cuando hay una falla renal aguda, esto es lo que sucede a nivel de la estructura celular de los túbulos, ¿no? Siguiente. A nivel postrenal. Una de las causas más frecuentes de falla renal postrenal son las valvas uretrales posteriores, ¿no? Es frecuente. Otra de las causas, las obstrucciones a nivel del uréter, de la pelvis o las hidroureteronefrosis unilateral o bilateral que te puede condicionar una falla renal aguda. Otra de las causas son las adquiridas, ¿no? La vejiga neurogénica o la presión hacia atrás de la obstrucción que transmite hacia arriba del sistema urinario. Y también se puede ver en este caso aquellos pacientes que tienen tumores, lo más común en los niños, el tumor de Wills, ¿no? Que nos puede condicionar una falla renal postrenal, ¿no? Siguiente. Ahora, para hacer un diagnóstico de falla renal aguda, primeramente yo debo de saber el concepto. ¿Qué es la falla renal aguda? Para esto es importante la historia clínica, el examen físico y el examen de laboratorio, ¿no? Dentro de la historia clínica, lo que yo debo de preguntar
o indagar si el niño ha hecho diarrea, si ha presentado vómitos, ha sufrido algún tipo de quemadura, ha sido sometido a algún tipo de cirugía, etcétera, ¿no? O ha sido expuesto a algún agente nefrotóxico, como aminoglucósidos, uso de contraste, AINES, o de repente ha consumido medicamentos nefrotóxicos. También debo de saber si el niño ha tenido en las últimas semanas algún tipo de infección, ¿no? Que podría estar asociado con enfermedades glomerulares. En este caso, lo más común es el SHU y la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Y también indagar en el examen físico, signos de obstrucción, ¿no? Palpar la vejiga para ver cómo está, si tiene globo vesical o no, ¿no? Dentro del examen físico, ver cómo está el estado, si está taquicárdico, si tiene presión arterial baja, las mucosas, cómo están, si están secas, ¿no? Signos de sobrecarga, tiene edema, hipertensión, que nos podrían hacer sospechar en algún tipo de patología que podría ocasionar falla renal aguda, ¿no? Luego, ver en pacientes, por ejemplo, que tienen lupus, ver si tienen erupción a nivel facial, erupción en miembros inferiores, hay algunos que tienen como púrpuras, ¿no? Que nos haga sospechar en alguna otra patología que nos condicione falla renal aguda, ¿no? Luego, preguntar, indagar sobre si se hace cateterismo o algún tipo de tratamiento, ¿no? Siguiente. Dentro de los exámenes bioquímicos que tenemos, el examen de orina, que es lo más importante que nos va a ayudar a ver si hay algún tipo de infección, si hay algún biomarcador de repente que esté alterado, como la proteína, glucosa, de repente los leucocitos, ¿no? Que nos podría hacer sospechar en ello. Dentro de la bioquímica tenemos los marcadores renales, lo más común que tenemos acá en todos los hospitales, la creatinina, urea, los electrolitos, un AGA es importante, o si estoy pensando en una patología glomerular o autoinmune que podría estar condicionando una falla renal aguda, le pido el complemento C3, C4, ¿no? Y dentro de imágenes, lo más importante y lo que nos va a ayudar es la ecografía. Una radiografía para ver los cálculos, una ecografía renal me va a decir en qué condiciones está el riñoncito, el tamaño, si hay una alteración a nivel de la corteza, de la médula, ¿no? O de repente por ahí encuentro sorpresas y de repente el niño nació con un solo riñón o tiene malformación, ectopía, anesia, displasia multiquística, qué sé yo, ¿no? Entonces es importante la ecografía renal en este caso. Siguiente. El examen de orina. El examen de orina, como ya lo mencioné, es importante pedir en pacientes que tienen falla renal aguda o en cualquier tipo de pacientes, porque esto nos va a ayudar para el diagnóstico, ¿no? Y, por ejemplo, acá podemos ver a nivel de cilindros. Hay algunos que tienen cilindros hemáticos, cilindros granulares, cilindros serios, que me podría hacer diferenciar de repente si es agudo o es crónico, ¿no? Ver la característica de la orina, ¿no? Hay algunos que tienen una orina turbia o marrón, como Coca-Cola, dicen las mamás. Si tiene problemas de hemoglobinuria, ¿no? Ver si está haciendo hemólisis o rabdomiólisis. O finalmente si tiene piuria, esterasa leucocitaria, todo ello, o nitritos, ¿no? Siguiente. Bueno, la creatinina. Dentro de los biomarcadores que tenemos, son varios, ¿no? La creatinina, N-gal, la cistatina C, pero la creatinina
no va a diferenciar la naturaleza o el tipo o tiempo del inicio de la injuria comparando con otros biomarcadores, ¿no? Que lo voy a mencionar más adelante. La creatinina al inicio de una falla renal aguda no es inmediata, o sea, el resultado de elevación de la creatinina no es inmediato, es tarda, es un marcador tardío. Y esto va a variar, como lo dice acá, de acuerdo a la edad, el sexo, la dieta, la masa muscular, el estado nutricional y la hidratación, ¿no? Siguiente. La cistatina C es otro de los biomarcadores que utilizamos o que piden en otros países. Acá en Perú, solamente en todos los hospitales, lo más común es la creatinina, la urea que tenemos a la mano, ¿no? Pero la cistatina C existe, pero está un poco caro, ¿no? Y solo podemos encontrar en laboratorios grandes como ROE. A diferencia de la creatinina, la cistatina C es un marcador donde la ventaja de esto es que me va a reflejar la tasa de filtración glomerular independientemente de la altura o la masa muscular, a diferencia de la creatinina, ¿no? Acá nos dicen que la creatinina no es útil cuando tenemos pacientes o no, de repente no me va a reflejar la creatinina actual en ese momento cuando mi paciente tiene espina bífida, cuando tiene alteración de la masa muscular, cuando tiene cirrosis hepática o una enfermedad neuromuscular, ¿no? A diferencia de la cistatina. Siguiente. ¿Cuál es el valor normal de la cistatina? Acá he podido pegar el examen de un paciente donde nos menciona que el rango de la cistatina es en hombres de 0.6 a 1.1 y en mujeres es de 0.52 a 0.90. Siguiente. No sé si alguna vez han escuchado sobre la angina renal, así como la troponina es un biomarcador confiable y sensible para infarto agudo de miocardio. La angina renal, en los últimos estudios lo han estado utilizando. ¿Con qué objetivo? Para detectar pacientes de alto riesgo y para descubrir biomarcadores tempranos y sensibles para daño renal agudo, ¿no? Siguiente. Acá, por ejemplo, hay una tabla, hay un índice de angina renal, un score donde nos da una puntuación y nos dice que la puntuación de la angina renal varía entre 1 a 40 y el valor predictivo es menos de 8, ¿no? Siguiente. Este es un estudio donde hay una precisión discriminatoria del índice de la angina renal en la predicción de la lesión renal aguda, ¿no? Esta es una revisión sistemática donde nos dice que el área bajo la curva de del RAI en la precisión del LACI tiene un índice de confiabilidad de 0.88, ¿no? Nos dice que es una herramienta confiable para predecir el daño renal agudo en niños. Es un estudio que se ha hecho en más de 3,000 niños, de las cuales más de 2,949 niños han estado sin falla renal aguda y 752 niños con falla renal aguda, ¿no? Siguiente. ¿Qué otros biomarcadores tenemos? Ya mencioné sobre la cistatina, pero acá debemos de saber también que existe otro biomarcador que es el N-gal, ¿no? Estos se detectan ante un estrés de riñón tempranamente, generalmente a las 2 horas o 4 horas nosotros podemos saber si hay un daño renal estructural intrínseca. Es un biomarcador que no se encuentra, por ejemplo, acá en Perú, pero debemos de saber que existe este biomarcador en otros países, ¿no? Siguiente. En este cuadro menciona todos los biomarcadores que existen. Como lo mencioné, el N-gal es un marcador temprano.
que confirma la gravedad de la lesión renal aguda, ¿no? Y se eleva más o menos a las 2 horas y a las 4 horas. El otro tipo de marcador que tenemos es el KIM-1, la interleuquina 18, el TIM-2, ¿no? Como podemos mencionar. Siguiente. ¿Cuándo hacer biopsia renal en falla renal aguda? Cuando mi paciente tiene una creatinina que con el pasar de los días sigue en aumento, ¿no? Cuando sospecho de una patología glomerular rápidamente progresiva. En este caso, lo más común en los niños, la nefritis lúpica y la vasculitis, ¿no? Donde debo de actuar rápidamente, ¿no? Siguiente. En este cuadro vemos los índices urinarios que nos sirven para diferenciar cuándo es una ira prerrenal y una ira intrínseca. ¿Qué es lo que toman? La densidad urinaria, la creatinina urinaria, sobre la creatinina plasmática, el sodio urinario, la fena y la fena y la fracción excretada de urea, ¿no? Siguiente. En este cuadro podemos ver la diferencia de injuria renal aguda y la enfermedad renal crónica. Ya lo hemos definido hace rato, cuándo es falla renal aguda y cuándo es falla renal crónica, ¿no? Mencionan, por ejemplo, hipertensión. Cuando es falla renal aguda, inicia con la injuria renal aguda y con la enfermedad renal de larga duración, la hipertensión es larga, sostenida, ¿no? El crecimiento va a estar normal en la injuria renal aguda y si tengo una enfermedad renal crónica va a haber un retraso del crecimiento. En el examen de orina, a nivel de en injuria renal aguda, no va a haber cilindros, en cambio en enfermedad renal crónica va a haber cilindros urinarios serios o otros tipos de cilindros, ¿no? Acá en injuria renal aguda, donde dice sin cilindros, acá sí podemos ver algunos tipos de cilindros. ¿Qué más? La parotormona, ¿no? Cuando es falla renal aguda va a estar normal. Si tengo enfermedad renal crónica, va a estar elevado, que me podría hacer diferenciar cuando es agudo y cuando es crónico. La anemia. La anemia es sostenida y severa en la enfermedad renal crónica, a diferencia de la enfermedad renal aguda, ¿no? La ecografía es un examen de imagen importante donde de repente voy a poder diferenciar o voy a observar, mejor dicho, riñones pequeños en una enfermedad renal crónica, ¿no? Siguiente. Dentro de las complicaciones de la falla renal aguda, voy a tener a nivel metabólico la hipercalemia, la acidosis metabólica, a nivel cardiovascular, edema agudo de pulmón, arritmias, pericarditis, hipertensión, a nivel neurológico, de repente van a estar con alteración del sensorio, ¿no? Por la urea que está elevada. Siguiente. Ahora, ¿qué medidas de efectividad debo de tomar? Hidratación en pacientes de alto riesgo, como pacientes con hemoglobinuria, con lisis tumoral o agentes nefrotóxicos, ¿no? Resucitación con fluidos en aquellos pacientes que están con hipovolemia, de 10 a 20 mililitros kilopeso cada 30 minutos. Podemos repetir. Y en pacientes que están con sobrecarga hídrica, debo evitar la sobrehidratación, iniciar inotrópicos, ¿no? Y en pacientes que están, o tengo la sospecha de que la falla renal aguda es por nefrotóxicos, debo de monitorear la creatinina, ¿no? Siguiente. Hay otras medidas controversiales acerca de la prevención para la falla renal aguda. Uno de ellos nos dice el uso de diuréticos, el uso de manitol, el uso de N-acetilcisteína. Por ejemplo, diuréticos. ¿Se usa diuréticos en falla renal aguda? Sí lo puedo usar, pero no para corregir o disminuir la creatinina, la urea.
En este caso, yo lo voy a utilizar de repente en aquellos pacientes que tengan sobrecarga hídrica, ¿no? En este caso sí me va a ayudar, porque lo que quiero evitar es que haga una congestión pulmonar o un edema agudo de pulmón, que es una de las complicaciones de la falla renal aguda o ligúrica, ¿no? Sobre el N-acetilcisteína. Ha habido muchos estudios en donde dicen que el N-acetilcisteína ayuda a prevenir una falla renal aguda, ¿no? En aquellos pacientes, sobre todo los que van a ser sometidos a imágenes con contraste. Pero en realidad, en los últimos estudios se ha visto que no, ¿no? Solamente la hidratación con cloruro de sodio puede evitar esto, ¿no? Siguiente. Sobre la intervención. Cuando tengo paciente con alto riesgo de hacer falla renal aguda y estoy utilizando, no sé, algún agente nefrotóxico, debo de retirarlo, ¿no? Paciente que está con shock hipovolémico, asegurar la volemia y ver que tengo una presión de perfusión, ¿no? Ver el estado de la hemodinamia, monitorear la creatinina, el flujo urinario en aquellos pacientes con alta sospecha de falla renal, evitar la hiperglicemia y considerar alternativas o algunos procedimientos de material de contraste, ¿no? Siguiente. Para el manejo de fluidos en aquellos pacientes que están deshidratados, lo que más usamos son cristaloides, ¿no? De 10 a 20 mililitros kilopeso en 30 minutos y puedo repetir por 2 veces. En aquellos pacientes que tienen hipervolemia, debo tener un poco más de cuidado porque puedo llevarle a una complicación, ¿no? En este caso, el diurético de repente me puede ayudar para evitar la sobrecarga, ¿no? Y en caso de que no me funcione, entonces la alternativa es la diálisis, ¿no? Siguiente. Ahora, dentro del manejo de electrolitos, tengo que ver la causa, las comorbilidades y las complicaciones esperadas. Siguiente. En hipercalemia, ¿qué voy a utilizar en hipercalemia? Generalmente utilizamos el gluconato de calcio, ¿no? Que es 1 ml kilopeso endovenoso de 3 a 5 minutos y puedo repetir. ¿Hasta cuánto voy a repetir? Puedo repetir 2, 3 veces, pero tengo que monitorear la frecuencia cardíaca porque es un medicamento que te puede causar bradicardia, ¿no? Luego, el otro tratamiento que voy a indicar es el bicarbonato de sodio. Puedo utilizar de 1 a 2 ml kilopeso cada 5 a 10 minutos también, ¿no? Puedo utilizar insulina más dextrosa. En este caso, la famosa solución polarizante, que es la insulina más la glucosa, ¿no? Que es más comúnmente utilizado ya en niños grandes o en adultos. En niños, en lactantes o neonatos, puedo utilizar las otras alternativas, ¿no? El salbutamol, el cayexalate, el bicarbonato o el gluconato de calcio. Siguiente. En el trastorno ácido base, el bicarbonato. Como ya lo mencioné, 1 a 2 ml kilopeso endovenoso, ¿no? O vía oral también, si es que lo tengo. Siguiente. El soporte nutricional. Sobre el soporte nutricional, acá debo mencionar que cuando un paciente está con falla renal aguda, tiene un mayor desgaste proteico calórico. En este caso, la ingesta de proteínas debe ser el doble, ¿no? Hay algunos autores que dicen que debe ser hasta 2.5 gramos kilopeso día. Entonces, cuando el riñoncito está injuriado,
el desgaste proteico es mucho mayor que un paciente que de repente tiene enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica, ¿no? Y si es que mi paciente entra, no sé, a hemodiálisis o diálisis peritoneal, va a tener más pérdida de proteínas. Entonces, necesito asegurarme el tema nutricional, ¿no? Siguiente. En cuanto a la dosificación de medicamentos, debemos evitar los agentes nefrotóxicos. Si tengo que cambiar por otro fármaco, lo tengo que hacer. Para ello debo de saber qué fármacos me causa falla renal aguda y debo de ajustar el medicamento de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, ¿no? Siguiente. Una vez instaurada la falla renal aguda, ya le he dado tratamiento y nada de ello me ayuda o nada de ello corrige el trastorno hidroelectrolítico que tiene mi paciente, una de las alternativas que tengo es el soporte renal, ¿no? Soporte de terapia renal, donde hay variedades. Una de las variedades es la diálisis peritoneal, que vamos a hablar más adelante. Siguiente. En este cuadro nos dice, por ejemplo, aquí hay variedades de soporte de terapia de reemplazo renal. Hemodiálisis, diálisis peritoneal, terapias lentas continuas. Hemodiálisis generalmente utilizo en aquellos pacientes con un peso mayor de 20 kilos, ¿no? Idealmente. La diálisis peritoneal lo puedo utilizar desde lactantes, neonatos, lactantes, puedo utilizar. Y la terapia lenta continua son un tratamiento de soporte renal que generalmente se llevan en la UCI, ¿no? Acá generalmente en Perú, por lo menos en niños no he visto, en adultos ya se está haciendo. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con esto, ¿no? Siguiente. Acá, en este dibujo podemos observar la máquina de diálisis peritoneal, la cicladora, y en el otro dibujo podemos ver el filtro que se utiliza para la terapia de reemplazo renal continuo, ¿no? Siguiente. Siguiente. El pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente que hace falla renal aguda? Generalmente en estos pacientes, como lo mencioné, cuando hacen falla renal aguda o ligúrica, tienen un mal pronóstico, ¿no? O pacientes que de repente hayan hecho falla renal aguda y que hayan necesitado de soporte de terapia de reemplazo renal, como por ejemplo pacientes con SHU, pacientes con nefritis lúpica, pacientes de repente con rhabdomiolisis. Entonces, el pronóstico es de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, de la falla renal aguda que en ese momento haya tenido, ¿no? Acá en la parte inferior vemos un cuadro de acuerdo a las diferentes patologías, ¿no? Siguiente. El seguimiento en un paciente que ha hecho falla renal aguda es una vez al año durante los primeros 5 años. Siguiente. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la diálisis peritoneal en pediatría. Primero, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Parece que no hay preguntas, doctora. Ok, gracias. Continuamos entonces. Siguiente. ¿Qué es la diálisis peritoneal? Siguiente.
Es una modalidad de terapia de reemplazo renal. Es una modalidad de inclusión de terapia sustitutiva en niños dependiendo del grupo de edad. Conforme más pequeños son, es una de las primeras opciones de terapia que nosotros utilizamos, ¿no? En lactantes, en neonatos lactantes, es una de las primeras terapias que utilizamos. Siguiente. Un poco de historia. Se dice que la primera diálisis peritoneal aguda que se ha hecho es en el año 1962. Ya en el año 1972 se ha incorporado para realizar diálisis peritoneal en pacientes crónicos, para hacer diálisis peritoneal continua ambulatoria, y en 1978 se hizo por primera vez la diálisis peritoneal en pacientes crónicos, ¿no? Y desde entonces tenemos este tipo de terapia de reemplazo renal. Siguiente. Hay diferentes termocicladoras de diálisis peritoneal. Desde los más antiguos, por ejemplo, en 1970, hay algunos cicladoras que ya no hemos llegado a conocer, ¿no? Porque las más comúnmente usadas son las Baxter y Fresenius, lo que actualmente tenemos acá. Siguiente. ¿En qué casos voy a realizar diálisis peritoneal? Siguiente. Lo puedo hacer en en falla renal aguda o en falla renal crónica. Falla renal aguda, como ya lo hemos definido, ¿no? En menores de 90 días y falla renal crónica en aquellos pacientes más de 90 días. Siguiente. La membrana peritoneal tiene algunas características. El peritoneo, que es el que va a funcionar como si fuese un riñoncito artificial, es una membrana semipermeable, el cual se va a poner en contacto con el líquido de la diálisis y la sangre. Esta membrana peritoneal generalmente tiene una parte visceral y una parte parietal. La parte visceral es el 80% y la parte parietal es un 20%. Pero al final, el que más nos sirve es el peritoneo parietal, ¿no? Tiene tres aspectos importantes. Individual, características de transporte son diferentes entre pacientes y impredecibles. Es reactiva, por tanto, puede cambiar con el tiempo. Y lo otro, estamos exponiéndolas a una solución del todo no biocompatibles, del que nos pueden dañar más adelante y tener consecuencias, ¿no? Siguiente. Hay que tomar algunas consideraciones, por ejemplo, en relación entre la superficie y el peso corporal, está aumentada en la infancia y es extrema en el recién nacido y en el prematuro, a diferencia del adulto, ¿no? La membrana peritoneal es proporcionalmente mayor en lactantes y niños pequeños, aprox 522 centímetros cuadrados por kilo peso, y en el adulto es 280 centímetros cuadrados por kilo peso. Siguiente. Dentro de la fisiología del transporte de la diálisis peritoneal, tenemos transportes de solutos por difusión, convección y ultrafiltración. Difusión, convección es donde los solutos pasan de menor concentración a mayor concentración, y ultrafiltración donde el gradiente va a actuar por la ósmosis, ¿no? Siguiente. Hay una teoría de los tres poros, que es el poro de poros pequeños, poros de mayor tamaño o poros ultra pequeños, ¿no? Donde a través de ellos va a haber el intercambio de los solutos, de menor peso molecular a mayor peso molecular, ¿no? Una de ellas es la albúmina, ¿no? Siguiente.
Lo que debo de saber también es la presión hidrostática en la cavidad peritoneal, que es de -3 a 6 milímetros de mercurio. En el intersticio es de 6.5 milímetros de mercurio y a nivel capilar es de 17 a 30 milímetros de mercurio. En la diálisis peritoneal, el transporte de agua y soluto se da fundamentalmente en el peritoneo parietal, como ya lo había mencionado. Y si hablamos de resistencia, la pared capilar es la principal barrera, seguido del intersticio, que ofrece una resistencia menor, y el mesotelio prácticamente no ofrece ninguna resistencia, ¿no? Siguiente. Diálisis peritoneal aguda. Para ello, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Insertar el catéter Tenkov por cirugía. Hay dos técnicas, la de Selinger abierta o laparoscópica, ¿no? Y no todos los cirujanos están entrenados para la colocación del catéter Tenkov, porque nos ha sucedido, por ejemplo, algunos pacientes que han subido a sala de operación para colocación de catéter Tenkov, como estos catéteres tienen memoria, nosotros siempre comentamos o les decimos a los cirujanos que la parte de la memoria debería ir para el piso, ¿no? Para la parte inferior, pero a veces lo colocan en sentido contrario y ahí más adelante se podría ver disfunción del catéter, ¿no? Ahora, los catéteres rígidos pueden usarse si el catéter Tenkov no está disponible. En hospitales de provincia, si no tienen un catéter Tenkov como tal, podrían utilizar cualquier otro catéter, ¿no? Pero esto no debería estar más de 3 días. Antes de colocar el catéter, deberían de recibir antibiótico profilaxis y el mejor sistema de conexión, el más recomendable es el tipo Y, ¿no? Idealmente la diálisis peritoneal aguda, salvo en pacientes de muy bajo peso, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como su nombre lo dice, diálisis peritoneal aguda. Agudo quiere decir que la diálisis va a ser por 24 horas. Siguiente. En este dibujo podemos observar que el catéter ya está introducido en la cavidad peritoneal, ¿no? El catéter Tenkov tiene características. Una de las características son el manguito de Dacron, que tienen dos manguitos. Hay uno que se fija en el músculo y otro se fija en el tejido subcutáneo. Y en el otro cuadro vemos todas las características del catéter de acuerdo. Esto se utiliza de acuerdo al peso del paciente, ¿no? En el hospital, acá en el Perú, generalmente tenemos 3 tipos de catéteres. Todos son de 15 French. Para lactantes neonatos utilizamos el de 32 centímetros. Para pacientes pediátricos, el de 15 French por 37 centímetros. Y para ya adolescentes, 16, 17 años, utilizamos el de 15 French por 52 centímetros, ¿no? Pero en esta literatura nos muestra que también hay otras medidas y otros medidas y otro longitud del segmento perforado, ¿no? El que hay acá es el de 15 French, pero acá lo ponen por centímetros y hay diferentes, ¿no? Y también puedo mencionar de acá que hay catéteres que tienen un solo CAF o 2 CAF, que es el famoso manguito de Dacron que podemos ver en la imagen que está al lado. O algunos lo llaman CAF, ¿no? Siguiente. Hay varios tipos de catéter peritoneal o Tenkov. Hay los rectos, que son más utilizados en neonatos, el catéter recto, el catéter de cola de cochino, como podemos ver acá, el catéter de cuello de cisne y sus componentes de los materiales que se va a utilizar junto al momento de colocar
el catéter peritoneal, ¿no? Posterior a la colocación, lo que debo hacer es tomarle una radiografía de abdomen para ver la posición del catéter, porque muchas veces, como lo he mencionado hace rato, no todos los cirujanos colocan este tipo de catéter, ¿no? Hay algunos que lo colocan, pero lo colocan mal, o la memoria que tiene este catéter está en el sentido inverso, ¿no? ¿Dónde debe de quedar ese catéter? Debe quedar en la fosa pélvica. En la radiografía que está al lado, vemos que le han colocado un catéter con cola de cochino, ¿no? Se ve la colita de chancho en la fosa pélvica, ¿no? Siguiente. Ahora, para la diálisis aguda podemos utilizar diferentes tipos de tampón o diferentes tipos de agente osmótico. En pacientes que tengan falla hepática o están inestables, o pacientes que tienen una acidosis severa, podríamos utilizar, por ejemplo, en lo que es tampón bicarbonato, ¿no? En pacientes o en lugares donde no hay la solución de la diálisis peritoneal, ¿podemos fabricar nuestra propia solución? Sí, lo podemos fabricar, ¿no? Hay algunos cuadros donde nos dicen más o menos cómo fabricar tu propia solución, ¿no? Porque antes, cuando no había estas famosas soluciones, se fabricaba, ¿no? Pero idealmente, en estos últimos años, lo que estamos utilizando es lo que hay en el mercado, las soluciones comerciales, ¿no? Siguiente. ¿Qué tipo de soluciones tenemos? Lo que hay en el mercado actualmente es las bolsas de Baxter y las bolsas de Fresenius. Y estas bolsas, estas soluciones de diálisis peritoneal, tienen diferentes concentraciones de electrolitos. Tiene sodio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, lactato, pH, todo ello, ¿no? Y vienen de diferentes concentraciones. Vienen las bolsas de 1.5, las bolsas de 2.5 y las bolsas de 4.5. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en la osmolaridad y en la glucosa. En la bolsa de 1.5%, la glucosa que va a tener es menos comparado con la de 4.5, que tiene bastante solución de glucosa, ¿no? Siguiente. La prescripción de la diálisis peritoneal. Para la prescripción, debo de usar alrededor de 10 a 20 ml por kilo peso. Es decir, si tengo un neonato con falla renal aguda, pesa 3 kilos, entonces el volumen que voy a utilizar será 30 ml en este caso, ¿no? Y solo se queda en 10, 20, no, puedo ir progresando. ¿Hasta cuánto puedo ir progresando? Esto también hay algunas literaturas que dicen que podemos progresar hasta 40 o 50 ml kilo peso, ¿no? Obvio, los primeros días no le voy a poner mucho volumen, porque si le voy a poner mucho volumen, recuerden que ese catéter está recién colocado, entonces podría haber fuga por el orificio de salida del catéter. Entonces, no me conviene colocar bastante volumen los primeros días, ¿no? Ya. Y además puedo aumentar el riesgo de la presión intraabdominal y posteriormente falla en la ultrafiltración, ¿no? La concentración de solución, ya lo he mencionado, hay bolsas de 1.5, de 2.5, 4.25, ¿no? Idealmente, siempre comenzar con las bolsas de concentración menor. El tiempo de permanencia varía de acuerdo al grupo etario. Cuando son más pequeños, cuando son neonatos, lactantes, el tiempo de permanencia puede variar entre 20, 30, 40, 45 hasta 60 minutos, ¿no? Y cuando son más grandecitos, de repente 60 minutos, hora y media, 2 horas. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Como es diálisis peritoneal aguda, va a estar por 24 horas. Y dentro de los agregados, yo lo puse acá porque
Una vez colocado las bolsas de diálisis peritoneal, nosotros podemos agregar soluciones de repente como cloruro de potasio, cloruro de sodio, de repente por ahí necesita calcio, ¿no? Si yo le tomo un AGA a mi paciente y electrolitos y veo que está de repente con una hipocalemia, la corrección lo puedo hacer por la diálisis peritoneal, sí lo puedo hacer. Entonces, tomar en cuenta esas consideraciones. Siguiente. Diálisis peritoneal crónica. Ya, siguiente. Es la primera opción de terapia de reemplazo renal, ¿no? Si a mí me preguntaran, doctora, pero ¿cuál es lo mejor en un paciente con diálisis peritoneal crónica? Ojo, si me preguntan, ¿cuál es mejor, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal? 1000 veces la diálisis peritoneal, ¿no? Porque tiene ciertas ventajas, a diferencia de la hemodiálisis. Entonces, pero es como primera opción en lactantes, en niños pequeños, porque recuerden que a hemodiálisis solamente idealmente pueden pasar aquellos pacientes que tienen un peso más de 20 kilos. Cuando tienen un peso menor a ello, hay un poco de riesgo, ¿no? Aquellos pacientes que tienen dificultad en el acceso vascular, ¿no? Cuando tienen problemas de estenosis, de trombosis, ¿no? Ellos pueden pasar a diálisis peritoneal. O pacientes que viven súper alejados, ¿no? Que no viven acá en Lima, viven en provincias, entonces pueden hacer diálisis peritoneal. Pacientes que están hemodinámicamente inestables, que tengan alguna patología cardíaca sobre todo, ¿no? Es una opción la diálisis peritoneal. O aquellos niños, niño adolescente que quiera hacer diálisis peritoneal, también puede estarlo, ¿no? Ahora, hay unas contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas, tenemos cuando el paciente tiene problema en la pared abdominal, cuando tiene problemas de gastrosquisis o onfalocele, es una contraindicación absoluta. Cuando tiene problemas de estrofia vesical, es una contraindicación absoluta. Cuando tiene problema de fallo severo de la membrana peritoneal, es otra. Y lo otro, la negación de la familia, ¿no? Hay familias que no quieren por nada del mundo diálisis peritoneal porque les demanda bastante tiempo y a veces no tienen apoyo familiar, entonces es uno de los motivos, ¿no? Pacientes con enfermedad psiquiátrica severa no es candidato para diálisis peritoneal crónica. Y las situaciones de riesgo, el entorno familiar. Si tiene un entorno familiar inestable, papá separados, que la mamá de repente es la única persona que trabaja y no va a darle mucha atención al niño, ¿no? Entonces es una situación de riesgo para ese tipo de pacientes. O para pacientes que tienen gastrostomía o colostomía, también tendríamos que valorar, ¿no? No es una contraindicación absoluta, pero tendríamos que valorar. Siguiente. Dentro de los aspectos técnicos y pautas de diálisis, en los últimos tiempos ha ido progresivamente disminuyendo la utilización de la diálisis peritoneal continua ambulatoria en niños y ha sido sustituida por la diálisis automatizada, ¿no? Gracias a las cicladoras que tienen un software pediátrico. A diferencia de los adultos, en los niños es 1000 veces mejor que un niño haga diálisis peritoneal automatizada, ¿no? Siguiente. ¿Qué consideraciones debo tener con la prescripción del líquido peritoneal? Ojo, acá la prescripción es individualizada para cada paciente, porque a veces cuando tengo un volumen intraperitoneal bajo, puedo causar una hiperpermeabilidad peritoneal, ¿no? En los adultos está asociado con mayor mortalidad y en los niños está asociado con retraso en el crecimiento.
Y cuando tengo un volumen intraperitoneal excesivo, si le pongo mucho líquido, me pasé, entonces le puedo causar problemas de hernia, va a haber problemas de fuga, de dolor abdominal, problema de vómitos, reflujo, ¿no? Y la pérdida de la ultrafiltración va a ser por mayor drenaje linfático, ¿no? Entonces, debo tener mucho cuidado al momento de prescribir la terapia en estos pacientes crónicos, ¿no? Siguiente. Dentro de la diálisis peritoneal crónica tenemos varias modalidades. Una de ellas es utilizando la cicladora y otro es la ambulatoria, ¿no? La manual. Dentro de la cicladora, lo que puedo mencionar es la diálisis peritoneal nocturna intermitente. Todos los cambios que se va a hacer en la noche, o sea, la máquina se conecta en la noche, ¿no? Prácticamente. Otra modalidad de diálisis peritoneal es la continua cíclica con sucesivos intercambios nocturnos, automatizados y una última infusión durante el día que puede cambiarse manualmente. O sea, en el día puede tener 1 o 2 cambios y en la noche le dejo conectado a la máquina. Otra de la modalidad es diálisis peritoneal tidal, que es la diálisis nocturna, en la cual se infunde un primer baño y se realizan los siguientes intercambios con 10 al 50% del volumen inicial, que va a permitir maximizar la difusión y disminuir el dolor por drenaje, ¿no? Y la última modalidad es la diálisis peritoneal automatizada adaptada, que prácticamente acá lo que vamos a ver son los diferentes tiempos y volúmenes de baños en una misma sesión de diálisis. Los baños van a ser más rápidos, con un 50% del volumen al inicio de la sesión, para un mejor ultrafiltrado, seguido de baños largos, ¿no? Entonces, esas son las modalidades de diálisis peritoneal, cuando están en máquina. Siguiente. La adecuación de la diálisis va a depender de muchos factores. Uno de los factores es el KTB semanal y el PET también, ¿no? Que nos va a decir si la diálisis es adecuada para el niño o tenemos que hacer modificaciones. Si el ultrafiltrado es suficiente para evitar la sobrecarga cardiocirculatoria y tengo que ver la curva pondoestatural en el niño, ¿no? Porque si tengo un retraso en la curva pondoestatural, entonces ahí debo de hacer modificaciones también en la terapia de diálisis. Lo otro, la integración social, familiar y escolar, ¿no? Cuando los niños están en cicladora tienen menos limitación de poder hacer su vida o su actividad normal, ¿no? Pueden ir al colegio, tienen mayor integración social, ¿no? Y por último, debo evitar que estos niños que están en diálisis peritoneal hagan complicaciones, ¿no? Para ello, al inicio, la correcta técnica de aprendizaje que deben tener los papás, ¿no? Para evitar las infecciones, para saber reconocer si tiene alguna alteración mecánica o en consultorio, en su control mensual, ver si tiene alguna alteración metabólica, ¿no? Siguiente. Eso es todo. Bueno, ya terminamos la clase sobre la falla renal aguda y la diálisis peritoneal. ¿Qué sucede cuando hay pérdida o fuga de líquido por el catéter Tenkov? Como recuerdan, al inicio, cuando mi niño ya tiene catéter, idealmente el volumen que yo debo de manejar son volúmenes bajos, de 10 a 20 ml por kilo peso. Entonces, a veces sucede la fuga del líquido del catéter peritoneal porque yo estoy colocando mucho volumen, entonces debo de disminuir. Y si tengo mucha fuga, si no tiene mucha urgencia dialítica, puedo dejar descansar un par de días hasta que se cicatrice y evitar esta fuga de líquido, ¿no?
Y si es que es un paciente, eso es en agudo, pero si es que es un paciente ya crónico, que ya tiene bastante tiempo el catéter peritoneal y de la nada empieza a perder o a haber fuga del líquido peritoneal, entonces, dos cosas. Le estoy poniendo mucho volumen o de repente hay alguna alteración a nivel del trayecto del catéter peritoneal, ¿no? En este caso, debería ir para cambio. Lo que debemos de recordar sobre este tema, o sea, sobre falla renal aguda, lo que debo de tener en consideración es, uno, primero la definición. Como ustedes han podido ver, hay varios tipos de clasificación y lo que últimamente estamos utilizando nosotros es el CADIGO, ¿no? Hay CADIGO neonatal y el CADIGO en pediatría. Eso es uno. Lo otro que debo de saber es reconocer los factores de riesgo que me condiciona a una falla renal aguda. Reconociendo esto mediante una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico y solicitando los marcadores de laboratorio, voy a poder llegar a este diagnóstico, ¿no? Y lo otro, debo de saber cuáles son las complicaciones de una falla renal aguda. Ya lo he mencionado, las complicaciones son hipercalemia, algún trastorno hidroelectrolítico, hiponatremia, hipofosfatemia, ¿no? Acidosis metabólica, tienen problemas de cuando dejan de orinar, congestión pulmonar, sobrecarga de volumen, edema agudo de pulmón. Cuando haga todo eso y no me responde al fármaco, en este caso el diurético, entonces mi niño va a ir para una diálisis, para un soporte, para una terapia de soporte renal, ¿no? En este caso, diálisis peritoneal, ¿no? Acá en el Perú, en las provincias, por ejemplo, no tenemos hemodiálisis, solamente hay acá en Lima. Entonces, en Lima tampoco hay en todos los hospitales, solamente tiene acá en el Hospital del Niño, el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, y tiene Cayetano. Solamente son los dos únicos hospitales que tiene hemodiálisis, ¿no? Pero sí puedo hacer diálisis peritoneal en provincias. Como he mencionado, un catéter recto sirve, sí sirve, pero no debe estar más de 3 días, ¿no? Entonces, es eso. En la diálisis peritoneal podemos mencionar que hay para diálisis peritoneal agudo y diálisis peritoneal crónico. Dentro de la diálisis peritoneal crónico hay dos tipos, que es la manual y la automatizada. Dentro de la manual, inicialmente todos inician por manual, pero luego van pasando a automatizada, que es mucho mejor para el niño, ¿no? Y dentro de la diálisis peritoneal automatizada hemos visto 4 tipos de modalidades, ¿no? Es eso. Es un resumen así pequeñito de todo el tema.